¿Qué tan consciente es usted del uso que se hace de sus datos personales? ¿Qué tan consciente es del uso que se va a hacer de esos datos cuando usted se los da, por ejemplo, al banco, a una red social como Facebook o Twitter, o a alguna empresa que le hace una encuesta en la calle? ¿Qué uso se está haciendo hoy de los datos personales y qué puedo hacer yo para que se haga un uso correcto de esos datos? De eso platicamos hoy aquí en Esferas. Bienvenidos. Y para platicar acerca de este asunto tenemos el gusto de darle la bienvenida a esta edición de Esferas al doctor José Luis Piñar Mañas. Él es catedrático permanente casi, digamos, de la Universidad de Guadalajara, invitado, y bueno, fue director de la Agencia de Datos Personales en España, lo cual nos da pues una perspectiva de que el tema lo maneja de una manera amplia y precisa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bienvenido, encantado de estar con todos vosotros. Pues para empezar, le preguntaría, uno no es tan consciente nunca de qué se va a hacer con los datos personales que uno da con mucha facilidad a empresas, cuando nos encuestan, cuando nos abren una cuenta de banco, cuando abrimos una red social, ¿no? Sí, este es uno de los grandes problemas de la protección de datos, y es que no somos conscientes de la cantidad de veces que facilitamos datos y tampoco somos conscientes de la cantidad de veces que recaban o toman datos de nosotros sin nosotros saberlo. Hace años se hizo un estudio en Londres y se decía y se concluyó que desde que una persona sale de su casa por la mañana hasta que regresa por la tarde-noche, entonces, y ahora se ha incrementado el número, era filmado por más de 300 videocámaras. Solo en un día. En un día. Cuando entramos en Internet, cuando hablamos por teléfono, cuando utilizamos nuestra tarjeta de crédito, cuando utilizamos nuestra tarjeta de fidelización, cuando damos nuestra información a alguien que nos hace una encuesta en la calle, cuando nos suscribimos a lo que sea, estamos facilitando información, datos personales. Y con esa información se debería hacer solo aquello que se piensa que se va a hacer al entregar los datos. Lo que ocurre es que muchas veces se pierde el control de la información y al final no sabemos ni quién tiene nuestros datos, ni por qué los tiene, ni para qué los tiene, ni qué va a hacer con ellos. De modo que la privacidad está hoy en un riesgo evidente y cierto. No es ciencia ficción, es verdad. No se trata de sembrar falsas paranoias. Y uno lo ve todos los días, ¿no, doctor? De repente cuando le llega una llamada para ofrecerle una tarjeta de crédito, para ofrecerle una promoción que uno no sabe ni quién diablos les pasó la información, hasta cuando hace uso de esto, ¿verdad? Y no está uno consciente de toda la información que recaba esto y a quién se las está dando. Efectivamente. Me interesa mucho lo que has comentado de que no hay que generar paranoias. Es decir, afortunadamente tenemos redes sociales, afortunadamente podemos utilizar Internet para hacer gestiones con nuestros bancos, para comprar productos. Bendito sea Internet. Y las redes sociales han supuesto un avance espectacular en las relaciones humanas. Esto es algo que nadie ni puede ni debe cuestionar. Lo que sí es verdad es que de esta manera se está generando un riesgo para la privacidad de la que mucha gente no es consciente. O sea, lo importante es estar consciente de ese riesgo y tomar medidas para que ese riesgo no se vuelva un peligro, ¿no? Efectivamente. Riesgos hay en la calle. Riesgos hay producidos por el tráfico, constantemente. La gente está más habituada a tomar precauciones cuando sale de su casa, echa la llave, cuando se pone el cinturón de seguridad. No nos ponemos ningún cinturón de seguridad para proteger nuestros datos de carácter personal. Y ese es el grave problema, que facilitamos información, que facilitamos datos, sin caer en la cuenta de lo que de la cantidad de cosas que se pueden hacer con esos datos de carácter personal, y no todas buenas. Por ejemplo, algunas en las que podríamos estar involucrados sin saberlo. Sí, por ejemplo, no hace mucho ha salido en los medios de comunicación el caso de Sony. Se puede hablar de Sony porque todo el mundo ya lo sabe. Y particularmente de PlayStation, ¿no? De PlayStation, efectivamente. Los usuarios de PlayStation nunca se habrían enterado de que sus datos han sido robados si no hubiese salido la información. Si Sony no hubiese voluntariamente informado de que había habido una falla en sus medidas de seguridad y lo hubiese dejado pasar, nadie se habría enterado, salvo cuando ya se hubiese hecho uso de su tarjeta de crédito o su información. Es decir,
Si me roban mi saco, me entero en el momento. Si me roban mis datos, a lo mejor no me entero nunca. Y cuando me entero ya es tarde. Claro, cuando me llega el estado de cuenta a los 2 meses cobrándome una cosa que yo no compré o cuando se me agota el saldo en la tarjeta de crédito. En el caso, por ejemplo, de PlayStation, que ahora que usted lo está abordando, y yo estoy, por ejemplo, entre esos usuarios, hay información sensible porque incluso hay datos, como dice, de tarjetas de crédito que podrían ser utilizadas por alguien para comprar a mi nombre. Claro, no, de hecho ya se ha producido. De hecho ya incluso en España ya hay varias denuncias de personas ante la Agencia Española de Protección de Datos, que han presentado denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, porque han detectado que alguien ha hecho un mal uso de su tarjeta de crédito sin él ni siquiera saberlo. Se ha enterado cuando le ha llegado el estado de cuenta. Luego él ha podido saber que ha sido por la fuga de información que se ha producido en todo este tema. Y ya se han presentado denuncias y la Agencia Española ya está reaccionando y está investigando la situación. Eso nos decía fuera del aire que es porque la legislación de España lo permite. No sé si usted conozca, por ejemplo, para los usuarios de PlayStation que nos están viendo en México, si se puede presentar también una denuncia aquí por robo de datos personales o incluso por fraude, por si alguien hizo uso de la tarjeta de crédito a través de los datos que dimos para Sony. Sí, en México ya en abril del año pasado se aprobó la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares, que se publicó en el Diario Oficial en junio del 2010 y que ya está en vigor. Y es una ley que se mueve en los estándares de las leyes de protección de datos de los países más avanzados. Esa ley atribuye al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información, que ahora ha pasado a ser Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, las competencias de investigación y de sanción en materia de protección de datos. De modo que, en principio, sí se podría presentar una denuncia ante el IFAI por quien se sintiese perjudicado. Aquí el tema es complicado, porque no, pero bueno, es una cuestión técnica en la que tampoco vamos a entrar, no está bien definida qué ley se aplica porque Internet, que es uno de los grandes problemas, no conoce fronteras. Claro. No conoce fronteras y no sabe bien dónde están los servidores, dónde están mis datos, sus datos o tus datos, dónde están. En México no están. Exacto, es lo que le iba a decir. Yo puedo demandar a Sony porque los datos estaban en México y Sony me dice, no, es que no procede porque tus datos estaban en el servidor de San José, California. Efectivamente. ¿No? Bueno, regresamos después de la pausa, doctor, para seguir platicando acerca de estos temas que son muy interesantes y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Regresaremos para abordar uno particularmente sensible. ¿Qué pasa si alguien hace uso de mi imagen, es decir, de mi rostro, sin que yo lo autorice? Regresamos.